Se jactan mucho de decir que son nuevas generaciones, que es una bancada joven. Entre ustedes mismos se mataban, incluso todavía siguen peleándose entre ustedes mismos, tanto así como se denota que se quieren ustedes cuatro. Por el interés mezquino electorero de su partido, hacen este tipo de discursos. Su partido no hizo absolutamente... De esos que juraron incluso ante la Biblia y robaron como ratas. Sobre críticas que hizo la fracción del FMLN, así reaccionaron los diputados de Nuevas Ideas. Observe el video hasta el final. Asimismo, vemos cómo la represión ante aquellas voces que son incómodas porque cuestionan el actuar abusivo de este gobierno, son también reprimidas. Y vemos con preocupación que la represión crece, que los espacios, pocos espacios que quedan para poder expresarse de manera libre, cada vez más también se cierran. Yo no sé qué orgullo les puede causar a ustedes, por ejemplo, el hacer ese uso desde una perspectiva de propaganda permanente con fines puramente electoreros y a conveniencia de su partido, el manejo de la administración pública, en lugar de buscar satisfacer y responder a los problemas que realmente hoy demanda la población y que en aquellas décadas previas al conflicto fueron detonantes justamente del estallido social. Nadie quiere regresar a esa época, nadie quiere estar en guerra. Se jactan mucho de decir que son nuevas generaciones, que es una bancada joven, pero con este tipo de acciones solo dejan ver que justamente o por desconocimiento o por el interés mezquino electorero de su partido, hacen este tipo de discursos que siempre van cargados de odio y de mentiras, en un tema tan sensible que lleva consigo el dolor de miles de familias que quizás perdieron a un familiar. La firma de los acuerdos de paz dio paso a un proceso que veníamos construyendo con aciertos, desaciertos, pero ustedes en estos ya casi 4 años han dado graves retrocesos en materia de derechos humanos que fueron justamente producto de la que hoy por hoy es la reforma más profunda que ha sufrido la Constitución vigente, que fue justo a la par de la firma de los acuerdos de paz. Conflicto armado que, dicho sea de paso, es una de las partes más trágicas en la historia salvadoreña, donde hubieron charcos de sangre, centenares de personas murieron, donde hubo una guerra, una disputa entre ideologías de derecha, de izquierda, pero lo peor de todo, donde salieron ganadores solamente unos cuantos como Lorena Peña, Sánchez Serén, Nidia Díaz, y hoy están por aquí también sus remedos. Malas calcamonías de ellos, porque por lo menos ellos se aprovechaban de este país, sacaron económicamente algo y ellos aquí están defendiendo algo que ya no es indefendible. Y cuando digo que el mayor charco de sangre lo hicieron incluso los mismos del FMLN, bien lo decía el colega que me antecedió, y no entre ellos mismos se mataban, pues los mismos del FMLN entre ellos mismos se mataban. Hablemos de historia si ustedes gustan. Cuando uno de los dirigentes de las FPL mató a un dirigente de las PC, entre ustedes mismos se mataban, incluso todavía siguen peleándose entre ustedes mismos, tanto así como se denota que se quieren ustedes cuatro. Me da tristeza. Y para ellos dicen que es insultar el decirle la verdad. Si esta noche entonces lo voy a insultar porque les voy a decir la verdad. No constituyeron ninguna paz en este país.
Su partido no hizo absolutamente nada por construir una paz verdadera. Crearon la guerra civil y también crearon la guerra social. Llenaron de mano su sangre en aquel momento y también asolaparon a quienes llenaron su sangre en este momento actual y siguen defendiéndolos. Sí, a todos ustedes los remedos, los marineros de agua dulce, los que vienen defendiendo ideologías, jamás hicieron absolutamente nada por este país, ni en aquel momento ni ahora. Sus expresiones son totalmente vacías. Estaba yo ahorita chequeando mi Twitter y muchas personas comenzaron a contar historias de todo lo que hicieron ellos, y no es contra los bandos contrarios, sino contra ellos mismos. Cómo los mataban entre ellos mismos, cómo se asesinaban entre ellos mismos, cómo se destruyeron entre ellos mismos por querer tener el poder, por querer alcanzar algo. Miren ahora a sus dirigentes, sus maestros, Sánchez Serén, esos de las casas de cartón, ahora con casas grandísimas. Hay procesos abiertos para con él y yo espero tener el tiempo para poder ver a cada uno de ellos como merecen estar detenidos. Y hay una frase que me gustó mucho ahora del ministro de Justicia y Seguridad Pública, y ese mismo deseo que él tiene para con los pandilleros quisiera tener para aquellos que robaron, hurtaron y mataron despiadadamente. Quisiera que los entraran a la cárcel, pero que no salieran caminando de ahí, porque ellos mataron a centenares de personas y no les importó, por alcanzar algo que era un sueño supuestamente para ellos, la paz. Pero ¿cuál paz? Si paz en este país no hubo. El verdadero, y yo lo dije esto anteriormente y hoy lo repito, el verdadero presidente de la paz se llama Nayib Bukele. Esa es la historia actual, esa es la historia real, y por eso nosotros estamos formando parte de esta historia. Qué bueno saber que estamos del lado correcto de esta historia. Gracias, presidente. Mencionando que aquí nadie está borrando la historia. De hecho, creo que es muy importante hablar con la verdad, aunque les duela. Es muy importante recordar lo que pasó en este país, aunque no les guste. Y precisamente por eso es tan importante mencionar algunas acotaciones, y me agrada de verdad que los diputados de la oposición hayan aclarado que en este país no existe dictadura, como todos los días se llenan la boca en esas conferencias cuando tratan de llamar la atención, pero que no van tampoco al territorio porque la gente desafortunadamente no los quiere. Pero lo cierto es que han dejado claro que en El Salvador hay libertad de expresión y que era en esos gobiernos militares cuando se trató de evitar perfectamente que cada uno de los abusos cesaran. Hay gente que acá ha hablado de los gobiernos militares, pero no han hablado de esos que juraron incluso ante la Biblia y robaron como ratas. Hablan de las grandes mayorías, pero son esas grandes mayorías quienes apoyan al presidente Nayib Bukele. Hablan del régimen de excepción y más del 90% de los salvadoreños están de acuerdo en que ese régimen de excepción continúe en nuestro país. Quienes han instrumentalizado siempre a las víctimas han sido ustedes. Quienes han sido los mercaderos de la muerte han sido ustedes. Salimos de la guerra para estar entre los países más violentos del mundo. Eso es lo que hicieron los acuerdos de paz. Tener más de 45,000 muertos y sumar, solamente en los gobiernos del FMLN, y sumar más de 190,000 también personas que fallecieron posterior a los acuerdos de paz. Quienes utilizaban esa conmemoración de los acuerdos de paz únicamente para desde ese pleno estar hablando de un El Salvador inexistente fueron ustedes.
¿Querían que la gente saliera de la pobreza? Bueno, con los 279 millones que se robó Lorena Peña y todas las personas del FMLN, perfectamente hubiéramos apoyado a esas familias más necesitadas. Tienen el cinismo de hablar de cuáles son las necesidades de los salvadoreños, pero a la hora de estar pidiendo la partida secreta, eran los primeros en estar haciendo esas negociaciones corruptas. Hipócritas, eso es lo que son. Porque honrar a las víctimas es también no mentir. Así que ojalá que en estos próximos días que convoquen a esa marcha se les llene más que el año pasado. Muchas gracias, presidente. Síguenos en Mágico TV.